Nunca olvidaré lo que vi aquella madrugada de octubre. Eran las 4 de la mañana, la hora en que siempre despertaba para comenzar el día en nuestra panadería. Pero esa mañana, cuando entré a la cocina de atrás, la cocina donde mi abuela Esperanza me enseñó a hacer pan cuando era niña, encontré algo que destrozó mi mundo en segundos. Mi esposo Fernando estaba allí con Daniela, mi nuera, la mujer que yo amaba como la hija que nunca tuve. No estaban preparando masa. Estaban sobre la mesa de madera centenaria, la misma mesa donde mi abuela amasaba el pan, besándose con una desesperación que solo se ve entre amantes prohibidos. Las manos de él recorrían el cuerpo de ella bajo el delantal que yo le había regalado. Me quedé paralizada en la puerta, incapaz de respirar, incapaz de gritar. Y entonces, cuando di un paso hacia atrás para huir de esa pesadilla, vi a mi hijo Sebastián parado al final del pasillo. Su rostro estaba pálido como la harina que cubría nuestro suelo cada mañana. «Mamá», susurró con voz quebrada, «esto lleva meses pasando, y hay algo peor que todavía no sabes». Pero antes de continuar con esta historia que cambió mi vida para siempre, asegúrate de estar suscrito al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y escribe en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando estas historias de madres que lucharon por su dignidad. Porque lo que descubrí después de esa madrugada no solo destruyó mi matrimonio de 38 años, destruyó todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la familia. Mi nombre es Margarita Torres de Mendoza. Tengo 67 años y durante 38 años creí conocer a mi esposo Fernando mejor que a mí misma. Nos conocimos cuando yo tenía 29 años y trabajaba en la panadería que mi abuela Esperanza había fundado en 1975, aquí en el centro histórico de Puebla. Fernando tenía 31 años y era contador. Venía cada mañana a comprar conchas antes de ir a su oficina. Siempre las mismas. 3 conchas de chocolate y un café negro. Durante 6 meses, ese fue nuestro ritual. Él llegaba a las 7, yo le servía con una sonrisa. Y poco a poco esas sonrisas se convirtieron en conversaciones, luego en citas y finalmente en un amor que pensé que duraría para siempre. Nos casamos en 1987. Recuerdo el día en que le dije que la panadería estaba en problemas financieros, que mi abuela ya no podía trabajar tanto y que yo no sabía si podríamos mantenerla abierta. Fernando, sin dudarlo ni un segundo, dejó su trabajo en el despacho de contadores y me dijo: «Entonces la salvamos juntos. Construiremos un imperio de pan, tú y yo». Y eso hicimos. Durante 38 años, despertamos juntos a las 4 de la mañana. Él manejaba las finanzas, los proveedores, las expansiones. Yo guardaba las recetas de mi abuela, creaba nuevos sabores, entrenaba al personal. En 1989 nació nuestro único hijo, Sebastián, quien literalmente creció entre sacos de harina y el aroma del pan recién horneado. En 1995, después de años de ahorro, compramos el local de al lado y duplicamos el tamaño de la panadería. Cada ladrillo de esa expansión llevaba nuestro sudor, nuestros sueños compartidos. La panadería, La Bendición, se convirtió en una institución en Puebla. Clientes que venían desde que eran niños, ahora traían a sus propios hijos. Éramos el ejemplo perfecto de un matrimonio que construyó algo hermoso juntos. O al menos eso creía yo. Todo comenzó a cambiar hace aproximadamente 5 años. Fernando empezó a quejarse del cansancio. «Margarita, tenemos casi 70 años. ¿No crees que es hora de descansar? ¿De viajar? ¿De disfrutar lo que construimos?» Yo le respondía siempre lo mismo. «Esta panadería es nuestra vida, Fernando. No es trabajo, es nuestro legado». Pero él insistía cada vez más. Quería vender. Quería mudarse a algún lugar con playa. Quería aprovechar los años que nos quedan. Discutíamos sobre eso frecuentemente, pero siempre terminábamos reconciliándonos. Después de 33 años juntos en ese momento, pensé que eran solo fantasías de un hombre que se acercaba a los 70. Nunca imaginé que esas quejas eran el preludio de una traición que me destrozaría. Hace 2 años, Sebastián llegó a la panadería con una mujer que me dejó sin aliento por su belleza. Daniela Ruiz tenía 26 años, cabello castaño largo, ojos verdes brillantes y una sonrisa que parecía iluminar toda la panadería. «Mamá», dijo Sebastián con una felicidad que no veía en él desde hacía años. «Ella es Daniela».
Es pastelera francesa y dice que nuestras conchas son las mejores que ha probado en México. Daniela me abrazó con un calor que me derritió el corazón instantáneamente. Señora Margarita, dijo con un acento que sonaba exótico y encantador. Su panadería es mágica. Estudié en Le Cordon Bleu en París y créame, he probado pan en todo el mundo. Pero esto tiene algo que no se puede aprender en ninguna escuela. Esto tiene alma. Desde ese primer día, Daniela se convirtió en parte de nuestra familia. Venía los fines de semana y me ayudaba en la panadería, siempre haciendo preguntas, siempre interesada en cada detalle de nuestras recetas. Yo estaba encantada. Después de criar solo un hijo varón, finalmente tenía la hija que siempre había soñado tener. Mamá Margarita comenzó a llamarme después del primer mes, y cada vez que lo decía, mi corazón se llenaba de una alegría que no sabía que necesitaba. Le conté historias de mi abuela Esperanza, de cómo ella había comenzado la panadería con nada más que un horno prestado y una receta secreta de conchas que se negaba a compartir con nadie excepto conmigo. Le mostré el cuaderno donde mi abuela escribió todas sus recetas a mano, cada página manchada con harina y amor. Algún día, le dije a Daniela una tarde mientras le enseñaba a hacer la masa de las conchas, este cuaderno será tuyo, porque tú serás parte de esta familia y las recetas de la familia se comparten con las hijas. Daniela lloró ese día, o al menos yo pensé que eran lágrimas verdaderas. Me abrazó fuerte y susurró, es el mayor honor de mi vida, mamá Margarita. Prometo cuidar este legado como si fuera mi propia sangre. Fernando también quedó encantado con ella. Es inteligente, me decía. Tiene visión moderna para los negocios. Tal vez ella pueda ayudarnos a expandir la panadería. Yo asentía, feliz de que mi esposo y mi futura nuera se llevaran tan bien. Nunca, ni por un segundo, sospeché que esa admiración mutua se convertiría en algo tan oscuro y destructivo. Hace un año, Sebastián me llamó con la noticia que toda madre espera. Mamá, le propuse matrimonio a Daniela. Dijo que sí. Lloré de felicidad. Inmediatamente comencé a planear la boda. Pagué el vestido de novia, un hermoso diseño de encaje que costó más de lo que gano en 2 meses. Contraté el mejor salón de eventos de Puebla. Diseñé personalmente el menú, por supuesto incluyendo nuestras famosas conchas como parte del postre. 3 meses antes de la boda, en un momento de emoción maternal, le di a Daniela el anillo de esmeraldas de mi abuela. Este anillo, le dije mientras lo colocaba en su dedo, perteneció a doña Esperanza. Lo usó durante 50 años de matrimonio con mi abuelo. Ahora es tuyo. Eres mi hija, Daniela, y las hijas heredan los tesoros de la familia. Daniela lloró, me abrazó y juró que lo cuidaría como su posesión más preciada. 2 meses después, descubriría que lo había vendido a un joyero por una fracción de su valor real y sentimental. Los primeros signos de que algo estaba mal comenzaron sutilmente, tan sutilmente que los racionalicé como mi imaginación. Hace 4 meses, llegué temprano una mañana y encontré a Fernando y Daniela en la oficina, inclinados sobre unos documentos. Cuando entré, Fernando cerró rápidamente la carpeta. Solo estábamos revisando algunas facturas, dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Daniela tiene buenas ideas para reducir costos. ¿Por qué no me incluyen en esas conversaciones? Pregunté, sintiendo una punzada de exclusión. No queríamos molestarte con detalles aburridos, mi amor, respondió Fernando. Tú concéntrate en lo que haces mejor, crear pan mágico. Daniela asintió con dulzura. Mamá Margarita, usted ya hace tanto. Solo queremos ayudar. Acepté la explicación porque quería creerla. 2 meses después, noté que Fernando había comenzado a arreglarse más. Compraba ropa nueva. Usaba una colonia diferente, pasaba más tiempo frente al espejo. ¿Vas a algún lugar especial?, le pregunté un día. Solo quiero verme bien, respondió con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, reconozco como culpa disfrazada de vanidad. ¿No puedo querer impresionar a mi esposa después de tantos años? Quería creerle. Después de 38 años juntos, ¿cómo podía sospechar? El incidente que debió haberme alertado ocurrió hace 6 semanas. Era domingo, día que normalmente cerramos la panadería. Decidí ir temprano para hacer inventario. Cuando llegué, escuché voces en la cocina de atrás. Risas. Una risa femenina que reconocí como la de Daniela y la voz grave de Fernando. Me acerqué en silencio y los escuché hablar. Tenemos que tener cuidado,
decía Fernando. Si ella sospecha algo antes de que esté todo listo... Tranquilo, respondió Daniela, con una voz que nunca le había escuchado, fría y calculadora. Margarita confía ciegamente en mí. La tengo exactamente donde la quiero. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Iba a entrar y preguntar de qué hablaban, pero entonces dijeron algo sobre sorpresa para la boda, y asumí que estaban planeando algo dulce para mí. Qué ingenua fui. Qué ciega estuve. Pero esa ceguera estaba a punto de terminar de la forma más brutal posible. Lo que descubrí aquella madrugada de octubre no fue solo una traición del cuerpo. Fue una conspiración que llevaba meses gestándose, un plan para robarme no solo a mi esposo, sino todo lo que había construido en 38 años de trabajo. Y el arquitecto de mi destrucción era la mujer que yo llamaba hija. Aquella madrugada de octubre comenzó como cualquier otra de los últimos 38 años. Mi despertador sonó a las 3:45 de la mañana. Fernando dormía profundamente a mi lado. Me levanté en silencio. Me puse mi delantal azul con flores bordadas y bajé hacia la panadería. La casa estaba en silencio. Pero cuando llegué al primer piso, noté una luz encendida en la cocina de atrás. Esa cocina sagrada donde solo la familia tiene permiso de entrar. Y entonces escuché un gemido. Una risa femenina ahogada. Caminé hacia la puerta entreabierta. A través de la rendija vi algo que mi mente se negó a procesar. Fernando estaba sentado en la mesa centenaria de mi abuela. Y Daniela estaba entre sus piernas, besándolo con una pasión que me atravesó como un cuchillo. Las manos de él bajo su blusa, las de ella desabrochando su camisa. Y llevaba puesto el delantal blanco con encaje que yo le había regalado 3 meses atrás, diciéndole: ahora eres parte de la familia. Los hornos estarán listos en 1 hora, susurró Fernando. Tenemos tiempo. Tu esposa nunca sospecha nada, respondió Daniela con una risa fría. Es tan ingenua, tan confiada. Retrocedí, mi mano cubriendo mi boca para ahogar el grito. Las lágrimas comenzaron a correr sin control. Mi espalda chocó contra algo sólido. Era Sebastián. Estaba parado al final del pasillo, completamente vestido a pesar de ser las 4 de la mañana. Su rostro pálido, ojos enrojecidos. Llevaba su laptop bajo el brazo. Nos miramos en un momento de comprensión devastadora. Él sabía. Sin decir palabra, me condujo hacia arriba, hacia su antiguo cuarto. Cerré la puerta y finalmente liberé el sollozo que había contenido. ¿Cuánto tiempo? Fue todo lo que pude preguntar. 3 meses, mamá, respondió Sebastián, su voz quebrándose. Lo descubrí hace 2 meses. Abrió su laptop y me mostró una carpeta llena de fotos, capturas de pantalla, documentos. Mensajes entre Fernando y Daniela de hacía 4 meses. Fotos de ellos besándose en el estacionamiento de un hotel. Reservaciones cuando supuestamente Fernando visitaba proveedores. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque cuando confirmé la infidelidad, descubrí algo mucho peor, dijo respirando profundamente. Mamá, Daniela no es quien dice ser, y papá está ayudándola a robarte todo. Comenzó a mostrarme documento tras documento. Mi mundo se desintegró en cenizas. Daniela nunca estudió en Le Cordon Bleu, explicó Sebastián, mostrándome una investigación de un detective privado. Es agente de Pan Express Internacional. Se especializan en adquirir panaderías tradicionales, robar sus recetas y convertirlas en franquicias. Me mostró su perfil de LinkedIn real. Daniela Ruiz, agente de adquisiciones. En su foto profesional vestía traje de chaqueta, no delantal. Su sonrisa era la misma, pero sus ojos fríos, calculadores. Me acercó intencionalmente hace 2 años, dijo Sebastián con asco hacia sí mismo. Pan Express identificó la bendición como objetivo valioso. Nuestra ubicación, recetas únicas, clientela leal, todo suma millones. Me mostró correos entre Daniela y sus superiores. Un archivo completo sobre nuestra familia. Fotos de la panadería desde todos los ángulos. Análisis financieros detallados. Incluso fotografías de las páginas del cuaderno de mi abuela. Las recetas que yo ingenuamente le mostré pensando que era mi futura hija. Papá creó una empresa fantasma hace 8 meses. Continuó mostrándome documentos legales. Se llama Desarrollos Mendoza y Asociados. Comenzó a transferir activos sin tu conocimiento. Pero yo tendría que firmar. Falsificó tu firma, mamá. Puso frente a mí varios documentos. Mira la M. Es casi perfecta, pero la curva final de la A es diferente.
Practicó durante meses. Tenía razón. Eran falsificaciones buenas, pero no perfectas. ¿Cuánto dinero? Casi 2 millones de pesos desviados. Y hay una propuesta de venta a PanExpress por 15 millones. La panadería, el inmueble, las recetas, todo. La firma final está programada para dentro de 2 semanas. Me quedé sentada mirando esos documentos que representaban la traición más completa imaginable. No era solo infidelidad, era un plan elaborado para destruir 38 años de mi vida. Pensé en mi abuela Esperanza, fundando esta panadería con solo una receta y un sueño. En todas las madrugadas a las 4, en cada concha amasada con amor. Y entonces, en medio del dolor más profundo, una fuerza que no sabía que poseía creció dentro de mí. No era solo enojo, era determinación absoluta. Sequé mis lágrimas, miré a mi hijo y dije con firmeza que me sorprendió: no van a salirse con la suya, vamos a recuperar todo. Y cuando terminemos, van a desear nunca haber conocido a la familia Torres. Al día siguiente, mientras Fernando dormía creyendo que su secreto seguía a salvo, Sebastián y yo salimos discretamente. Le dije a Fernando que íbamos al mercado por vainilla, otra mentira para añadir a su montaña de mentiras. Nos dirigimos al despacho de la doctora Patricia Vega, abogada especializada en derecho mercantil, recomendada por una vecina. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto, mirada penetrante, que me inspiró confianza inmediata. Escuchó nuestra historia sin interrumpir, tomando notas en su libreta. Cuando terminamos, se quitó los lentes y suspiró. «Señora Margarita», dijo con firmeza compasiva, «lo que su esposo hizo constituye fraude agravado, falsificación de documentos y apropiación indebida. Con estas pruebas tenemos un caso sólido para anular todas las transferencias y presentar cargos criminales. ¿Cuánto tiempo llevaría recuperar mi panadería? Con medidas cautelares podemos congelar todos los activos y bloquear cualquier venta en cuestión de días», explicó. «Necesito que firme estos documentos autorizándome a actuar en su nombre. También presentaremos denuncia formal ante el Ministerio Público». Firmé cada papel sin dudar. Por primera vez desde aquella horrible madrugada, sentí que recuperaba control. «¿Y PanExpress?», preguntó Sebastián. «Una vez presentadas las medidas cautelares, ninguna empresa seria seguirá adelante con una propiedad en litigio», respondió la abogada. «Sería suicidio legal. ¿Y Daniela?», pregunté, mi voz temblando. «¿Ella también enfrenta consecuencias?». La doctora Vega revisó los documentos. «Si probamos que participó activamente en el fraude, que hay comunicaciones donde coordina con su esposo, entonces sí. Conspiración para cometer fraude. 3 a 5 años de prisión». Sebastián y yo intercambiamos miradas. Justicia. Finalmente, justicia. Los siguientes 10 días fueron los más difíciles de mi vida. Cada mañana despertaba a las 4, bajaba a la panadería y enfrentaba a Fernando y Daniela con una sonrisa que me costaba cada gramo de fuerza. Daniela seguía viniendo los fines de semana, llamándome mamá Margarita con esa voz dulce que ahora reconocía como puro veneno. Fernando me besaba por las mañanas como si nada estuviera mal, pero yo ya no era la Margarita ingenua. Era una actriz interpretando el papel de mi vida, mientras por debajo se desarrollaba una operación que ellos nunca verían venir. La doctora Vega trabajó rápidamente. Las medidas cautelares fueron aprobadas el martes. Todos los activos de Desarrollos Mendoza y Asociados fueron congelados inmediatamente. Cualquier intento de transferir la bendición sería automáticamente invalidado. Sebastián seguía monitoreando las comunicaciones de Daniela. Una tarde me llamó, urgente. «Mamá, están acelerando el plan. Encontré un correo de anoche. La firma con PanExpress está programada para el viernes. Pasado mañana». Mi sangre se heló. ¿El viernes? ¿Tan pronto? Papá convenció a los ejecutivos de adelantar la reunión. Daniela escribió que sospechan algo, que necesitan cerrar antes de que la vieja se dé cuenta. La vieja. Así me llamaba la mujer a quien di el anillo de mi abuela. ¿Dónde será la firma? En el despacho notarial del centro. A las 10 de la mañana. Llamé inmediatamente a la doctora Vega. Ella coordinó con el Ministerio Público. El plan era simple pero efectivo. Los dejaríamos llegar al notario. Los dejaríamos creer que la firma procedería normalmente. Y entonces apareceríamos con las autoridades y las evidencias completas. «Será una emboscada legal», explicó la abogada.
Con los ejecutivos de Pan Express presentes, con el notario como testigo, no podrán negar nada. Las autoridades los arrestarán in situ. Hubo un momento peligroso el miércoles por la tarde. Fernando entró a la oficina mientras yo revisaba los documentos que la doctora Vega me había dado. Logré esconderlos bajo unas facturas justo a tiempo. «¿Qué haces, mi amor?», preguntó con esa sonrisa que antes me derretía y ahora me revolvía el estómago. «Revisando las cuentas del mes», respondí manteniendo mi voz neutral. «Los costos de la harina subieron otra vez». Él se acercó, miró por encima de mi hombro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharía, pero solo asintió y se fue, aparentemente satisfecho. Esa noche, Sebastián me encontró llorando en la cocina después del cierre. «Mamá», dijo abrazándome fuerte, «esto terminará pronto. ¿Y estaremos bien? Tú y yo. Juntos. Tu padre». Comencé, pero las palabras se me atascaron en la garganta. «Él eligió esto», dijo Sebastián con una dureza que nunca le había escuchado. «Tuvo 38 años para elegir a su familia. Eligió la traición». El jueves por la noche, un día antes de la firma programada, Fernando llegó a casa con una botella de vino caro. «Mañana es un día especial», dijo con una sonrisa. «Debemos celebrar». «¿Celebrar qué?», pregunté, fingiendo inocencia perfecta. «Nuestros años juntos, todo lo que hemos construido». La ironía de sus palabras era tan grotesca que casi río. Daniela vino a cenar. Me abrazó en la entrada. «Mamá Margarita, la extrañé tanto esta semana». «Yo también, hija», respondí, forzando la palabra que solía decir con amor y ahora pronunciaba como veneno. Durante la cena los observé interactuar. Las miradas discretas, la forma en que los dedos de ella rozaban accidentalmente la mano de él al pasar la sal. El código secreto que compartían, pensando que yo era demasiado ciega para notar. Después de la cena, Fernando se acercó por detrás mientras lavaba los platos y me abrazó. «Te amo, Margarita», susurró. «Siempre te he amado». Por un segundo, solo un segundo, mi resolución vaciló. Este era el hombre con quien había pasado 38 años. El padre de mi hijo, el hombre que prometió construir un imperio de pan conmigo. Pero entonces recordé sus manos en el cuerpo de Daniela sobre la mesa de mi abuela, los documentos falsificados, los 2 millones robados, las recetas fotografiadas en secreto, el anillo de esmeraldas vendido, y mi corazón se endureció como piedra. «Yo también te amé», respondí. «Tiempo pasado. Yo también te amé, Fernando». Él no notó el tiempo verbal, o no quiso notarlo. Esa noche, acostada junto a él por última vez, lo escuché roncar suavemente. Dormía el sueño profundo de quien cree que su plan está funcionando a la perfección. Nunca sospechó que su esposa, la mujer que había subestimado y traicionado, estaba a punto de destruir todo su esquema. Me levanté silenciosamente a las 3 de la mañana, no a las 4 como siempre, sino una hora antes. Necesitaba tiempo para prepararme, no solo físicamente, sino emocionalmente. Me bañé despacio, dejando que el agua caliente lavara no solo mi cuerpo, sino también los últimos restos de duda. Me vestí con cuidado, mi mejor vestido azul marino, el que Fernando siempre decía que me hacía ver elegante. Quería verme fuerte cuando enfrentara mi destrucción. Bajé a la panadería y preparé masa como siempre. Mis manos conocían cada movimiento de memoria. Amasar, doblar, dejar reposar. Había algo meditativo en el ritual, algo que me centraba y me daba fuerza. A las 6 de la mañana, Sebastián bajó. También vestido formalmente, traje gris, corbata. «¿Lista, mamá?», preguntó. Miré alrededor de la panadería, las paredes que mi abuela pintó, el horno que instalamos juntos Fernando y yo en 1995, la vitrina donde exhibía mis conchas con orgullo cada mañana. «Lista», respondí. «Vamos a recuperar lo que es nuestro». El viernes a las 9:30 de la mañana, Sebastián y yo llegamos al despacho notarial. La doctora Vega ya estaba allí, junto con 2 agentes del Ministerio Público vestidos de civil. Fernando y Daniela no tenían idea de que su día especial estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla, porque iban a descubrir que la mujer que llamaban ingenua e vieja acababa de darles jaque mate. A las 9:45 de la mañana, Fernando y Daniela llegaron al despacho notarial del centro de Puebla. Los vi a través de la ventana del café de enfrente.
donde esperábamos con la doctora Vega y 2 agentes del Ministerio Público vestidos de civil. Fernando llevaba su mejor traje, el azul marino que le regalé en nuestro 30º aniversario. Daniela vestía un elegante conjunto color crema, tacones altos, cabello perfectamente peinado. Ambos sonreían, confiados, victoriosos. Detrás de ellos llegó un sedán negro. 2 hombres de traje bajaron, los ejecutivos de Pan Express Internacional. Uno de ellos cargaba un maletín de cuero, probablemente lleno de documentos y cheques. «Es hora», dijo la doctora Vega, tocando mi hombro suavemente. Respiré profundo. Sebastián tomó mi mano y la apretó. «Juntos, mamá». Cruzamos la calle. Subimos las escaleras del edificio del notario. Cada paso resonaba en mi pecho como un tambor de guerra. Cuando abrimos la puerta de la oficina, la escena se congeló como una fotografía. Fernando estaba sentado en la mesa de conferencias, pluma en mano, a punto de firmar. Daniela a su lado, sonriendo radiante. Los 2 ejecutivos de Pan Express revisaban documentos. El notario, un señor de unos 60 años con lentes gruesos, preparaba su sello oficial. Todos voltearon hacia la puerta cuando entramos. La sonrisa de Fernando se evaporó instantáneamente. Su rostro pasó de confianza a confusión, luego a pánico absoluto. Daniela se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Qué hacen aquí? Deteniendo un fraude, respondí, mi voz más firme de lo que jamás la había escuchado. La doctora Vega avanzó, colocando su portafolio sobre la mesa. Buenos días, soy la representante legal de la señora Margarita Torres, única propietaria legítima de la panadería La Bendición. Esta transacción es ilegal y queda inmediatamente anulada. Uno de los ejecutivos de Pan Express se levantó, claramente confundido. «Disculpe, el señor Mendoza nos aseguró que...» «El señor Mendoza», interrumpió la doctora Vega, sacando documentos. Falsificó la firma de su esposa en múltiples documentos. Creó una empresa fantasma sin su conocimiento y desvió casi 2 millones de pesos de las cuentas de la panadería. Aquí están las pruebas. Esparció sobre la mesa copias de los documentos falsificados, análisis de firma realizados por peritos, extractos bancarios, correos electrónicos entre Fernando y Daniela coordinando el fraude. Fernando se puso de pie, su rostro ahora de un rojo intenso. «Margarita, esto es un malentendido». «¿Un malentendido?» Mi voz subió de tono. ¿Falsificar mi firma es un malentendido? ¿Robar 2 millones de pesos es un malentendido? ¿Acostarte con mi nuera sobre la mesa donde mi abuela me enseñó a hacer pan es un malentendido? El silencio que siguió fue absoluto. Los ejecutivos de Pan Express miraban entre ellos, claramente queriendo desaparecer. El notario había dejado de respirar. Daniela intentó recuperar la compostura. «Señora Margarita, usted no entiende el mundo de los negocios modernos. Esta venta era lo mejor para...» «No te atrevas», la interrumpí, mi voz cortante como cuchillo. «No te atrevas a hablarme de negocios cuando lo único que hiciste fue mentir desde el primer día. Le Cordon Bleu, pastelera francesa, todo mentira». Me giré hacia los ejecutivos de Pan Express. «Señores, ¿saben con quién están haciendo negocios? Con una agente de adquisiciones que sedujo al hijo de la propietaria para infiltrarse en la familia, que fingió amor durante 2 años mientras fotografiaba recetas secretas, que robó un anillo de esmeraldas que perteneció a mi abuela y lo vendió por una fracción de su valor». Saqué el perfil de LinkedIn impreso de Daniela y lo puse frente a ellos. Daniela Ruiz, su empleada, especialista en integración de negocios familiares. ¿Es así como llaman al robo corporativo ahora? Uno de los ejecutivos palideció. «Nosotros no teníamos conocimiento de métodos no éticos». «¿No?». La doctora Vega sonrió fríamente. «Entonces les interesará saber que tenemos correos electrónicos donde la señorita Ruiz reporta a sus superiores cada paso del proyecto Panadería La Bendición, incluyendo detalles de la relación extramarital que inició con el señor Mendoza para acelerar el proceso». Los 2 ejecutivos se levantaron inmediatamente, guardando sus documentos. «Esta transacción queda cancelada. Pan Express Internacional no participa en actividades fraudulentas. Recibirán una comunicación formal de nuestros abogados». Salieron del despacho tan rápido que casi tropezaron entre ellos. Fernando se dejó caer en su silla, la cabeza entre las manos. «Margarita, lo siento. No quería que fuera así». «¿Cómo querías que fuera, Fernando?», pregunté, las lágrimas finalmente corriendo por mi rostro.
¿Querías que despertara un día y descubriera que todo había desaparecido? ¿La panadería de mi abuela vendida? ¿Nuestros 38 años reducidos a una cuenta bancaria en el extranjero? Estaba cansado, murmuró él, cansado de despertar a las 4 de la mañana. Quería algo diferente. Entonces me lo hubieras dicho, respondí, mi voz quebrándose. Me hubieras dicho, Margarita, estoy cansado, necesito un cambio, y habríamos encontrado una solución juntos, como hicimos durante 38 años. Pero en lugar de eso elegiste mentir, robar y traicionarme de la forma más vil posible. Daniela intentó moverse hacia la puerta, pero los dos agentes del Ministerio Público finalmente se identificaron, bloqueando la salida. Fernando Mendoza y Daniela Ruiz, dijo uno de ellos mostrando su placa. Quedan detenidos por fraude agravado, falsificación de documentos privados y conspiración para cometer apropiación indebida. Esperen, Daniela gritó, el pánico finalmente visible en su rostro perfecto. Yo solo hacía mi trabajo. Él fue quien falsificó las firmas. Y tú fuiste quien lo sedujo intencionalmente, replicó el agente mientras le colocaba las esposas. Conspiración. Ambos son culpables. Vi cómo esposaban a Fernando. El hombre con quien compartí 38 años, con quien construí un negocio y una vida, siendo arrestado frente a mis ojos. Una parte de mí, una parte pequeña y agonizante, sintió pena. Pero entonces recordé todo. Y la pena murió. El anillo de mi abuela, dije a Daniela mientras la conducían hacia la salida. ¿Dónde está? Ella me miró con un odio puro que finalmente mostraba su verdadero rostro. Lo vendí hace 2 meses. Valía menos de lo que esperaba. Como todo en tu patética panadería. Sebastián tuvo que sujetarme para que no me abalanzara sobre ella. Cuando finalmente se los llevaron, la oficina quedó en silencio. El notario, todavía en shock, tartamudeó algo sobre anular todos los documentos preparados. Me dejé caer en una silla, el cuerpo temblando por la adrenalina, el dolor, el alivio. La doctora Vega se sentó a mi lado. Señora Margarita, lo hiciste increíblemente bien. Tu panadería está a salvo. Los activos congelados serán devueltos y ellos enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Sebastián me abrazó fuerte. Se acabó, mamá. Ganamos. No, dije suavemente, secando mis lágrimas. No ganamos. Solo sobrevivimos. Pero sobrevivir, descubrí en los meses que siguieron, es a veces la victoria más importante de todas. 6 meses después de aquella mañana en el despacho notarial, la vida había tomado un rumbo que nunca imaginé, pero que aprendí a abrazar. Fernando fue sentenciado a 3 años de prisión por fraude y falsificación, de los cuales cumpliría probablemente 18 meses. Daniela recibió 4 años por conspiración y fraude corporativo, además de una orden de indemnización que probablemente jamás podría pagar. Pan Express Internacional enfrentó una investigación que reveló otros 5 casos similares en diferentes estados de México. El divorcio se finalizó en tiempo récord. No hubo peleas sobre propiedades porque legalmente no había nada que discutir. Todo volvió a mi nombre, donde siempre debió estar. Recuperamos los 2 millones de pesos desviados, congelados en las cuentas extranjeras antes de que pudieran transferirlos. Lo más doloroso no fue perder a Fernando. Fue aceptar que el Fernando que yo amé probablemente nunca existió realmente, o al menos no en los últimos años. Fue aceptar que pasé 38 años construyendo una vida con alguien que al final veía ese legado solo como un activo liquidable. Pero el dolor, descubrí, puede transformarse en algo más fuerte. Sebastián dejó su trabajo de ingeniero y se convirtió en mi socio oficial en la bendición. Juntos, implementamos cambios que honraban la tradición de mi abuela mientras llevaban la panadería hacia el futuro. No la franquicia Soulless que Daniela y Fernando planeaban, sino una expansión consciente y respetuosa. Abrimos una segunda sucursal en un barrio nuevo de Puebla. En la pared principal colgamos una foto ampliada de mi abuela Esperanza en su panadería original de 1975, junto con el cuaderno de recetas bajo un marco de cristal. Cada cliente que entra puede leer su historia, puede ver de dónde venimos. Las recetas permanecen en la familia donde pertenecen. Sebastián conoció a una historiadora llamada Carmen que investiga la preservación de negocios tradicionales mexicanos. Se están conociendo despacio, con cautela,
pero veo en sus ojos algo genuino que nunca vi con Daniela. Y esta vez, yo no tengo prisa en llamar a nadie hija hasta estar absolutamente segura. En cuanto al anillo de esmeraldas de mi abuela, nunca lo recuperamos. Daniela lo vendió a un comprador anónimo que desapareció en el mercado negro de joyería. Pero descubrí que el verdadero tesoro nunca fue el anillo. Fue la fuerza que mi abuela me transmitió. La misma fuerza que me permitió levantarme cuando mi mundo se derrumbó. Hace un mes recibí una carta de Fernando desde la prisión. Pedía perdón, explicaba cómo se había perdido, cómo el miedo a envejecer lo llevó a tomar decisiones destructivas. Decía que el mayor castigo no era la cárcel, sino saber que destruyó lo que realmente importaba. Leí la carta una vez, luego la guardé en un cajón. Tal vez algún día pueda perdonarlo, no por él, sino por mí. Pero ese día todavía no ha llegado. Lo que sí llegó fue una paz que no esperaba. Cada mañana me despierto a las 4, bajo a mi panadería y amaso pan. Pero ya no lo hago cargando el peso de mantener feliz a alguien que secretamente me despreciaba. Lo hago por mí, por mi abuela, por Sebastián, por los clientes que han sido leales durante décadas. La traición me enseñó algo que jamás imaginé aprender. Que la fuerza más grande no viene de lo que construyes con otros, sino de lo que descubres dentro de ti cuando todo lo demás se desmorona. Tengo 68 años ahora. Mis manos tienen más arrugas, mi espalda duele más al final del día. Pero cuando miro alrededor de mi panadería, cuando escucho las risas de los clientes, cuando veo a Sebastián organizando las entregas del día, sé que esto es mío de una forma que nunca lo fue antes. No necesito un hombre que valide mi trabajo. No necesito una hija que me haga sentir completa. Necesito solo lo que siempre necesité: la receta de mi abuela, mis propias manos y la determinación de no permitir que nadie me robe lo que construí con amor. A veces la justicia llega tarde, pero cuando llega, llega completa, y a veces perder todo es el comienzo de encontrarte a ti misma. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez tuviste que ser fuerte cuando todo se derrumbaba, déjame un comentario contando tu experiencia. No estás sola. Somos miles de mujeres que descubrimos nuestra fuerza en los momentos más oscuros. Suscríbete al canal y activa la campanita para más historias de suegras que no se dejaron vencer. Comparte este video con esa amiga que necesita recordar lo fuerte que es. Y recuerda, la traición puede destruir tu presente, pero solo tú decides si destruye tu futuro. Nos vemos en la próxima historia. Con cariño, las mujeres que amasaron su propia justicia.